Bien, muy buenos días para todos. Hoy continuamos con la parte 2 de cardiología, que es muy corta. Vamos a hablar de las enfermedades de la aorta, tanto la aorta torácica como la aorta abdominal. De las principales patologías que podemos encontrar están los aneurismas, que son dilataciones anormales localizadas en un vaso sanguíneo. El aneurisma verdadero es aquel que se encuentra afectado, donde se encuentra afectado sus tres capas de la pared arterial, lo que lo puede distinguir de un pseudoaneurisma o de un aneurisma falso. Bien, dentro de los aneurismas de la aorta abdominal, las más frecuentes son las infrarrenales, como la vemos aquí en pantalla, que en ocasiones pueden palparse a nivel epigástrico. Los síntomas por compresión de las estructuras vecinas son mucho más infrecuentes en estas y más frecuentes en la aorta torácica. El riesgo de la rotura está relacionado con el diámetro máximo de un aneurisma, que es el principal factor de riesgo. Luego le sigue la hipertensión, el tabaquismo, el sexo femenino, y cabe destacar que en el sexo masculino, pues el riesgo es triple. Eh, entonces, dentro de la coartación de la aorta, es una cardiopatía congénita, consiste en un estrechamiento de la luz aórtica. Normalmente se sitúa detrás, como vemos aquí, voy a tratar de señalar con el mouse, se sitúa detrás de la salida de la subclavia izquierda. Cuando es distal al conducto arterioso, aquí está, se denomina postductal. Aquí está. Cuando está distal al canal arterioso. Y cuando está proximal a este conducto arterioso, pues se llama preductal. Bien. La forma preductal, que es la forma más proximal al conducto arterioso, produce manifestaciones precoces, a veces desde el nacimiento. Es por esta razón que muchos niños no sobreviven al periodo neonatal. El pronóstico es mucho mejor en su forma postductal, o sea, en su forma más, lo voy a volver a señalar, en su forma más distal. Esta es la forma más de mejor pronóstico, esta que está aquí. Entonces continuamos con el siguiente tema, que es colapso o shock. Es un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión tisular por debajo de sus demandas metabólicas. En esta ocasión estamos hablando de sangre o de nutrientes en el organismo. Si se manifiesta esta condición, aparecerá disfunción de los órganos y de los tejidos afectados. Entonces podemos hablar de los tipos de shock, que podemos mencionar el hipovolémico, que es el más frecuente. Tenemos el cardiogénico, que a su vez se divide en intrínseco y extracardíaco. Y tenemos el distributivo. Estos son los tres principales. Entonces, ¿qué podemos decir del hipovolémico? Es el más frecuente y se produce por la disminución del volumen de sangre disponible en el interior de los vasos. Aquí hablamos de una hemorragia o no hemorrágicos, que son las deshidrataciones. Entonces hablamos del cardiogénico, del shock cardiogénico, que se subdivide, como ya había dicho, en intrínseco, que es provocado por un descenso del gasto cardíaco asociado a una pérdida de la función sistodiastólica, que es la causa más frecuente de un infarto al miocardio extenso. Los intrínsecos, como su nombre lo dice, son causas propias adentro del corazón. Por eso hablamos de un infarto al miocardio extenso. Y en la otra división, subdivisión del cardiogénico, está el extracardíaco u obstructivo o compresivo. Como su nombre lo ha dicho, es por causa de una compresión extrínseca de las cavidades cardíacas, que determina un fallo diastólico del corazón. Como ejemplo está el taponamiento pericárdico, neumotórax, atención,
embolias, etcétera. ¿Qué me dice esto? Una subdivisión cardiogénica extracardíaca, que son causas externas que no son propias del mismo corazón. Buenos días. Bien, el otro tipo de shock es el distributivo, que se caracteriza, ojo aquí, el distributivo se caracteriza por el gasto cardíaco generalmente alto. Ojo, alto. Pues, pero con muy mala distribución del mismo. El subtipo más frecuente es el shock séptico, que aparece típicamente en ancianos, en pacientes inmunodepresivos o en pacientes que han sido sometidos a alguna invasión quirúrgica o a alguna cirugía con relación a alguna infección. El shock séptico puede tener dos patrones hemodinámicos en el momento de evolución. Un principio que es hiperdinámico, por lo tanto hay gasto cardíaco aumentado, y una fase avanzada que es hipodinámico, por lo tanto hay un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué es importante recordar aquí en este trabalengua que acabo de hablar? Que el gasto cardíaco está disminuido tanto en el shock cardiogénico, en el distributivo y en las fases finales del shock séptico. Pero en la fase inicial del shock séptico está pues aumentado porque hay hiperdinamia. Bien, dentro del tratamiento, como medida general en el tratamiento de un shock, se debe destacar que una de las prioridades es aportar el volumen en el organismo, y una de las soluciones más indicadas es la solución de Ringer de lactato. Bien, entonces el siguiente tema es la síncope. Es un síntoma, la síncope es un síntoma que consiste en una pérdida transitoria, generalmente de segundos o a veces de minutos, de la conciencia, debido a una disminución transitoria de la perfusión sanguínea, de la disminución de la perfusión cerebral global. Dentro del diagnóstico diferencial, no son verdaderos síncopes cuando no cursan con un periodo transitorio de conciencia. Son pseudosíncopes psicógenos o accidentes isquémicos cerebrales. Tampoco son verdaderos, aunque existan pérdida transitoria de conciencia, los traumatismos, las epilepsias, las intoxicaciones o algún origen endocrino metabólico. Un ejemplo de eso sería la hipoglucemia. No son síncopes verdaderos. Siendo dentro de los verdaderos se clasifican tres, eso está en pantalla. Primero es el síncope de reflejo o neuromediador, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope cardíaco. ¿Cuál es el más frecuente de los tres? El primero. El primero, como vemos aquí, es el síncope de reflejo o neuromediador, donde aparece el síncope vasovagal. Ese es el más frecuente y el que ha salido en el examen anteriormente. Hasta aquí es el tema de hoy. Es corto, pero es una continuación del tema de cardiología del día de ayer. Pase buen día y vamos a estudiar. Muchas gracias.